Les voy a ir presentando al doctor Fariñas Paz, pues ya se los presenté, que él igual también nos puede seguir abonando con toda su sabiduría y sus nuevas formas, alternativas formas de sentir el mundo que nos provocan. Y pues tenemos en esta mesa de diálogo a Arián Martínez Sayón Gutiérrez. Ari es egresada del Departamento de Filosofía, también fue alumna del doctor Salinas, ¿no? Yo también fui alumna del doctor Salinas. Y Ari está ahorita cursando la maestría en estudios filosóficos, también en el Departamento de Filosofía. Ella es la que coordina y dirige el proyecto de Filosofía para Todas y Todos. Tenemos aquí camisetas acá atrás. Y pues la venta de todo esto es lo que hace que nos apoyemos para darle desarrollo a este proyecto de difusión de la filosofía y divulgación. Lideró también durante su tiempo de estudiante en la licenciatura el proyecto de Motor Inmóvil, que también es un proyecto de divulgación de filosofía. Actualmente tiene el programa de Filosofía para Todos en C7 Jalisco, en Jalisco Radio. Y está haciendo su tesis de maestría, justamente la vinculación entre periodismo y filosofía. También es parte del proyecto de teatro Poéticas Creativas. Juega rugby. Y fue campeona medallista de oro de taekwondo en sus años más adolescentes. Pero es Ari. Tenemos también en la mesa a Adrián Sánchez Monroy. Adrián es egresado y licenciado ya en filosofía, también de ahí del Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara. Y pues Adrián colabora con el proyecto de Filosofía para Todas y Todos como periodista y también participa en el proyecto de teatro de Poéticas Creativas. ¿Está bien? ¿Con eso? Luego tenemos también a la maestra Vicky Toscano, que estudió la licenciatura en Didáctica del Francés en la Universidad de Guadalajara. Ha sido maestra de idiomas, de inglés y de francés desde hace 28 años. Es diplomada en Filosofía para Niños en el Centro de Filosofía para Niños de Guadalajara y ha formado comunidades de indagación filosófica desde el año 2010 en varias instituciones educativas. Realizó un curso de civilización francesa en la Sorbona de París. Actualmente es coordinadora de la sección de idiomas en secundaria y preparatoria del Colegio La Paz y está a cargo de la Escuela Vespertina de Idiomas del Instituto de Educación Creativa Morada Infantil. Entonces, bueno, yo quiero, por la lógica de los temas que están presentando, o sea, que van a presentar acá, quiero darle la palabra a Adrián. Ok. Bueno, buenas noches. Yo preparé para esta noche un pequeño texto que la verdad no quiero leer, lo voy a ir compartiendo a manera de diálogo con ustedes. El tema pues de la noche es filosofía y educación, ¿no? Con esto de incluir a la filosofía en el artículo 3 de la Constitución. Entonces, pues yo titulé a este ensayo Saber hacer para saber pensar. Empiezo con una tesis así muy estructurada, ¿no? Así como nos preparan en filosofía, que estudiamos ahí mucha lógica. Entonces pues nos enseñan muchos P, después Q. Y entonces yo quiero partir de esta tesis, ¿no? La filosofía es pensamiento crítico. Si somos críticos, entonces somos libres, porque criticamos, ¿no? lo establecido. La libertad es una condición necesaria para poder ser felices. Por lo tanto, para poder ser felices, es necesario estudiar filosofía. Esa es la tesis, ¿no? Yo esta tesis la puedo conectar con la historia de la filosofía en reversa. En el siglo XX hay una corriente filosófica que se llama la teoría crítica o la escuela de Frankfurt, que básicamente pues es criticar pues, la cultura establecida, ¿no? Son filósofos como Adorno, como Marcuse, como Horkheimer, que empezaron a hacer sus investigaciones no sobre la filosofía natural, sino sobre la filosofía social. Estos autores pues cuestionaron el orden establecido y entonces pues al cuestionar este orden establecido, eso nos conduce a la libertad, ¿no? Vamos en la historia de la filosofía al revés, partimos del siglo XX y ahora nos vamos a la modernidad, al proyecto de la Ilustración.
El objetivo de la Ilustración pues era conseguir la libertad del ser humano. ¿Y cómo se iba a conseguir la libertad del ser humano? Pues formándolo en la razón. Entre más racional sean los hombres, entre más racional sea nuestra sociedad en la que vivimos, más libres vamos a ser. Por ende, hay que educar a la sociedad, a las personas, hay que educarlas en el camino seguro de las ciencias, como tanto quería Kant, ¿no? Entonces, si partimos de la teoría crítica, luego nos vamos a la Ilustración con la libertad, y luego nos vamos todavía más atrás al principio de la historia de la filosofía, con los griegos que buscaban la felicidad. Ya Aristóteles decía que el fin último de todo que ser humano pues era ser felices. Entonces, pues una vez que muere Aristóteles fue el maestro de Alejandro Magno. Alejandro Magno pues hace una campaña militar para expandir pues la cultura griega, y cuando muere su imperio se divide en 4 partes, a sus 4 más importantes generales, y en la filosofía da un giro de la metafísica o de los grandes sistemas de la filosofía, da un giro hacia la ética, hacia el arte del buen vivir. Y ahí me gustaría mencionar pues a 3 escuelas del periodo helenístico, ¿no? El periodo helenístico, que son los cínicos, los estoicos y los epicuros. Los primeros, los cínicos, ellos querían llevar una vida, para poder ser felices, querían llevar una vida más sencilla, más cercana a la naturaleza, abandonar todo lo que era superfluo y vivir simplemente con lo más esencial. Los estoicos recuperan esta tesis de los cínicos de vivir conforme a la naturaleza, pero le agregan a esto que el hombre tiene que afrontar su destino, y el destino del hombre es ser un ser político, que es decir, pues organizarnos socialmente para crear una sociedad que sea justa para todos. Los epicuros, al contrario de ellos, reniegan de la política y deciden retirarse al famoso jardín a vivir una vida conforme a la naturaleza. Se mantiene esta constante, pero procurando el placer del alma sobre el placer del cuerpo y evitando todo tipo de dolor. Para esto pues hacen una clasificación de los placeres, ¿no? De naturales y necesarios, naturales y no necesarios, y ni naturales y ni necesarios. Los primeros hay que satisfacerlos, los segundos limitarlos, y los terceros rechazarlos. Entonces, pues aquí tenemos la tesis, ¿no? La tesis con la que empecé la filosofía es una labor crítica que nos guía hacia la libertad para poder ser felices. Entonces, para poder alcanzar la felicidad hay que estudiar filosofía. Y bueno, con esto pues cedo la palabra para que sea más dinámico. Ahí está la introducción. Pues a ver cómo lo vamos a conectar ahora, ¿verdad? Porque mi tema es filosofía para niños, y pues todo se desprende de la pregunta: ¿cómo vamos a integrar a los niños o a los adolescentes en la práctica de la filosofía? Y ahí precisamente está la respuesta: es en la práctica y no en el estudio de la filosofía cómo los podemos integrar. Bueno, yo les quería presentar toda una metodología de filosofía para niños que fue creada por un filósofo llamado Matthew Lipman, de la escuela de Chicago. Ya iba yo a cambiar todo mi tema, pero pues no me dio tiempo para hacerlo. Y bueno, él fue discípulo de John Dewey, precisamente de esta escuela, y él también se hizo esta pregunta: ¿cómo podemos integrar a los niños y a los adolescentes en la práctica de la filosofía? Y la respuesta fue mediante la creación. Bueno, no fue la respuesta así inmediatamente, sino que él pasó por todo un proceso en el cual empezó a escribir manuales de lógica o adaptados a niños para enseñarles a los niños a pensar correctamente. Y de ahí se fue yendo y pensó que tendría que usar la pregunta como medio de indagación filosófica y empezar a crear comunidades de indagación. Entonces a lo mejor aquí podemos dar un salto y empezar a hilar un poquito lo que hemos dicho. Si los sistemas liberalistas y capitalistas nos están aislando y nos están marginando, y si el estudio de la filosofía nos puede dar la felicidad, entonces nosotros
tenemos el deber como educadores, quienes estamos en la educación o quienes somos padres, de acercar a nuestros hijos y nuestros alumnos a la filosofía. ¿Cómo? ¿Cómo le vamos a hacer si no sabemos cómo hacerlo? Porque evidentemente no les vamos a dar libros de Hegel ni de Kant, ni les vamos a explicar nociones o historia del pensamiento filosófico. Pues lo más bueno de todo esto, que de esta metodología que creó Matthew Lipman, es que no tenemos prácticamente que hacer nada, sino encauzar el pensamiento y la inquietud que ya traen los niños naturalmente, porque los niños son filósofos natos. Entonces, esas preguntas que hacen los niños de por qué el sol se ve más grande o por qué se ve fijo o quién está girando o por qué los animales no pueden hablar o cómo nos comunicamos con ellos, se puede utilizar para crear un diálogo con ellos y llevarlos a seguir preguntándose. A medida que vamos creciendo vamos dejando de preguntarnos porque ya queremos saber, entonces ya cada vez nos preguntamos menos. Entonces, estimular esa curiosidad natural que tienen los niños mediante creación de comunidades de indagación con otros niños, en donde sea un espacio totalmente libre, en el que el maestro no sea un maestro y no diga, a ver, las cosas son así, o vamos a empezar por acá y vamos a terminar acá y vamos a llegar siempre a esta conclusión, sino que a partir de una lectura, Matthew Lipman escribió como unas 8 novelas para niños a partir de 6 años hasta 18. Y en cada una de esas novelas él fue dando un contexto para que se exploraran los diferentes campos de la filosofía, como la ética, como la estética, como la lógica, pero que mediante la lectura de esas novelas los niños, teniendo ese contexto, se pregunten por qué las mariposas vuelan y por qué antes no vuelan y por qué se transforman o por qué debemos respetarlas, etcétera. Entonces, a partir de esa lectura, el que maestro se convierte en un mediador y ya no es el detentor del conocimiento y se crea un espacio de libertad. Y esto yo lo he hecho porque es una metodología muy puntual que se sigue paso a paso, pero parece que nada más estamos platicando. Los niños ven como si solo lo estuvieran platicando entre ellos. El maestro solo les lanza preguntas y el maestro nunca va a decir esto está bien, esto está mal, esto es así o debes de llegar a esta conclusión, sino que deja que el niño vaya expresándose libremente de acuerdo a esa pregunta que él mismo generó, junto con otros niños dialogando en esa comunidad de indagación. Y cuando el niño se desvía a un pensamiento ilógico o no argumentado o cae en un error, el maestro lanza otra pregunta. Es como si el mediador no maestro fuera tejiendo todas esas opiniones de los niños, esos pensamientos, para enseñarlos a pensar de manera estructurada, lógica y bella, diríamos en filosofía, y que esos niños logren construir conocimiento en comunidad con otros compañeros de su edad. Y eso los impacta de tal manera, y yo lo he visto y es increíble, cosas que niños de 6, 8, 10 y adolescentes dicen que uno creería que es imposible que tengan ese tipo de razonamiento, y lo van logrando, poco a poco lo van logrando. ¿Y cómo fue? Es algo mágico. Simplemente cuando los maestros nos callamos nuestras opiniones, nuestras ganas de formarlos en los valores impuestos socialmente o en nuestros propios valores, es bien difícil que un maestro se aguante las ganas de contar la historia, de contar en lo que cree, en cómo aprendió esto.